Puede que sientas cansancio todo el tiempo, falta de energía, falta de motivación y con menos deseo, menos líbido. Y puede que la causa no sea el estrés ni la edad, sino algo que muchos hombres ignoran y son los niveles bajos de testosterona. Y lo peor no es solo que afecta a tu rendimiento físico o sexual, sino que la testosterona baja también puede hacerte ganar grasa sin motivo aparente, perder músculo, sentirte deprimido y puede afectar también a tu concentración. Y lo más alarmante es que estos niveles de testosterona van cayendo en todas las edades, incluso en jóvenes a partir de 30 años, y la mayoría ni se da cuenta. La buena noticia es que es posible recuperar y optimizar la testosterona de forma natural, evitando inyecciones o suplementos milagrosos, y por eso en este vídeo lo que voy a hacer es desmontar los mitos más frecuentes, que son errores que pueden perjudicarte. También te mostraré cómo se puede detectar esta testosterona baja, cuáles son las posibles causas y las soluciones que podemos poner en práctica para mejorar estos niveles de testosterona. Antes de hablar de soluciones y de por qué está baja la testosterona, es importante hablar sobre los mitos, errores y creencias erróneas en torno a la testosterona, porque esto puede provocar preocupaciones innecesarias, prácticas ineficaces, incluso perjudiciales, y que tenemos que aclarar en primer lugar. El primer mito es pensar que cuanta más testosterona siempre es mejor. Esto es falso. ¿Por qué? Pasa lo mismo que con muchas otras cosas, que, por ejemplo, un poco de chocolate negro puede ser bueno para la salud y puede aportar, pero si lo consumes en exceso acabarás con problemas. Con esto es lo mismo. Lo que hay que buscar es un equilibrio para funcionar de forma óptima. ¿Por qué el exceso puede dar problemas? Porque si tienes un exceso de testosterona, lo que ocurre es que el cuerpo regula los niveles de testosterona de forma natural y de forma estricta. Si tú introduces desde fuera la testosterona o estimulas mucho su producción, por una parte el organismo empieza a disminuir la producción interna y por otra parte el exceso de testosterona a través de una enzima que se llama aromatasa la transforma en estrógenos, que es otra hormona que lo que hará es que aumente el tamaño de los senos en hombres, lo que llaman ginecomastia. También, entre otras cosas, aumentará la retención de líquidos. En segundo lugar, aumenta el riesgo de que tengas problemas cardiovasculares, porque aumenta la posibilidad de que tengas hipertensión, aumenta el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, el que llaman malo. Después aumenta el riesgo de que hayan coágulos y una serie de problemas que hacen que aumente el riesgo cardiovascular, es decir, de que puedas tener infartos. También más no significa mejor en cuanto a rendimiento físico, porque llega un punto en el que este rendimiento empezará a disminuir porque tendrás más fatiga, podrás tener calambres musculares, podrás tener una sobrepresión en el hígado, en el riñón, y esto afectará al rendimiento. Después tiene efectos en el estado de ánimo y en la estabilidad emocional. La persona con el exceso de testosterona empezará a estar más irritable, más inestable emocionalmente, incluso puede tener lo que llaman rabia debido a exceso de testosterona, y al final puede tener también problemas de sueño y otras alteraciones de conducta. Y por último puede tener una supresión de la fertilidad o dañar la salud testicular, porque con el exceso de testosterona ya hemos dicho que disminuye la producción propia y esto produce atrofia de testículos, también disminución de la fertilidad y problemas relacionados. El segundo mito consiste en creer que una testosterona alta te vuelve necesariamente más agresivo. En realidad, si la testosterona está alta, pero dentro del rango de normalidad, no vuelve a la persona más agresiva si es una persona normal. Y lo que puede hacer es que tenga más confianza en sí misma o que tome decisiones más rápida, pero la agresividad es un tema complejo y está influenciada por factores culturales, también por el entorno, por la personalidad de la persona, las situaciones de estrés. Lo que pasa es que en estudios con ratones de laboratorio se veía que más testosterona implicaba más agresividad en estos ratones, pero en los seres humanos es un tema mucho más complejo. También influyen los estereotipos culturales, es decir, el asociar la testosterona con la masculinidad tóxica. Por ejemplo, cuando hay películas de acción muy agresivas, se dice que tienen mucha testosterona y esto influye en la percepción que tiene el público de el efecto que tiene esta hormona. Y también por lo que se llama roid rage, que es una ira extrema en personas que abusan tanto de la testosterona sintética como de los esteroides anabolizantes, porque en este caso sí que hay un exceso de testosterona
o de productos similares a la testosterona, pero más allá de los rangos de normalidad. Y allí sí que puede pasar, como hemos comentado anteriormente, que haya una desestabilización del estado de ánimo hacia una mayor irritabilidad e incluso una ira que puede ser extrema. Y entonces estos serían los casos que pueden ser más peligrosos o preocupantes. El mito de que solo los hombres necesitan testosterona. Hay la idea esta de que la testosterona es la hormona de la masculinidad por estereotipos culturales que hemos comentado antes, pero las mujeres también producen y necesitan testosterona, la producen en ovarios y en glándulas suprarrenales y la necesitan ¿para qué? Para producir energía, para la vitalidad, para el metabolismo, para regular el peso, para la salud de los huesos, también para la libido, es decir, para el deseo, para el estado de ánimo y el bienestar, para la concentración, para la memoria, es decir, tiene muchas funciones y esto también les puede fallar con el paso del tiempo, con el envejecimiento, sobre todo a partir de la menopausia y por problemas que puede haber de insuficiencia de las glándulas suprarrenales o del síndrome de ovario poliquístico, que esto puede dar síntomas. El mito de que los suplementos te van a hacer aumentar la testosterona sin más, sin tener en cuenta otros factores. Esto no es cierto porque los suplementos en algunos casos pueden ser una ayuda indirecta en determinadas situaciones, pero no son un atajo mágico, sobre todo si no tienes bien controlado el tema de la alimentación, del sueño, de control del estrés, incluso del ejercicio físico, que después comentaré. Si tu alimentación es deficiente, si careces de algunos nutrientes que son importantes, como la vitamina D, el zinc o el magnesio, estos suplementos pueden ser útiles para ayudar a que la producción interna sea suficiente. Ahora bien, si los niveles internos de testosterona ya los tienes normales, por mucho suplemento que te tomes, no aumentará tu capacidad para ganar músculo ni mejorará tu líbido. No sustituyen el controlar la alimentación, la actividad física o el controlar el tema del sueño o de la gestión del estrés. El mito de creer que con el ejercicio es suficiente para tener buenos niveles de testosterona. Sobre todo se refieren al ejercicio con pesas. Esto es cierto que el ejercicio es importante, también el ejercicio con pesas o con resistencia, pero también es muy importante la alimentación, el sueño, el control del estrés y la salud metabólica en general. ¿Qué ejercicios son positivos? Las pesas, sobre todo los que son ejercicios compuestos como por ejemplo las sentadillas, el peso muerto o el press de banca, y también los ejercicios de alta intensidad. Esto lo que pasa es que provoca un aumento de testosterona a corto plazo y hay que tener en cuenta que es importante la recuperación, porque el sobreentreno lo que hace es disminuir los niveles de testosterona y el exceso de ejercicio de tipo cardio, el correr y similares, también hace que disminuyan los niveles de testosterona. Entonces, ¿qué necesitas? Pues una buena alimentación, los aportes suficientes de magnesio, de zinc, de vitamina D, también de grasas saludables para que se pueda sintetizar esa testosterona, también el tener un sueño de calidad y el controlar el estrés, porque el exceso de cortisol hace más difícil la síntesis de testosterona y también hay que evitar los déficits de calorías extremos, las dietas exageradas, porque también disminuyen los niveles de testosterona. El mito de creer que el estrés y la falta de sueño no afectan a la testosterona o creer que afectan, pero solo cuando son situaciones extremas de estrés o de falta de sueño muy exagerado. No, el estrés y la falta de sueño afectan a la testosterona y esto se debe a que el estrés genera aumentos de cortisol que bloquean la síntesis de esta testosterona. Además, el estrés crónico favorece la inflamación y afectará la salud metabólica. Esto significa que hay más resistencia a la insulina, esta hace menos efecto y aumenta los niveles de azúcar en la sangre, produciendo daño en los vasos sanguíneos y en el organismo en general y también en la producción de testosterona. Es un círculo vicioso que se repite. También la falta de sueño es dañina porque al cabo de una semana ya empieza a reducir los niveles de testosterona debido a que esta testosterona se produce sobre todo durante el sueño, en concreto la fase REM. Y menos de 6 horas de sueño, si se va prolongando, al final afecta al cabo de una semana. La falta de sueño además provocará una fatiga, también provoca mayor estrés, que a su vez aumenta la producción de cortisol, te recuperas peor del ejercicio y entre unas cosas y otras la testosterona se resiente y también baja. Por eso que son dos factores que después comentaré que hay que controlar.
El mito de creer que si tienes una testosterona baja, lo detectarás inmediatamente. Lo cierto es que se puede desarrollar lentamente, puede tener unos síntomas sutiles que los puedes confundir con otros problemas, puedes pensar que es estrés o que es depresión o que es el envejecimiento normal y puede ser que muchas personas tengan testosterona baja y no se den cuenta. Es importante identificarlo porque así se pueden hacer los cambios de estilo de vida necesarios para evitar después tener que pautar medicación y también porque si se ignora a largo plazo puede dar problemas de calidad de vida que son importantes. Por eso habrá que hacer una analítica para poderlo detectar. El mito de creer que no necesitas un análisis para saber si tienes la testosterona baja. Los síntomas no son suficientes, son una señal de alerta, pero necesitarás una analítica para confirmarlo. Por una parte, hay personas que piensan que simplemente un deseo sexual disminuido, una disminución de la libido, ya implica que tiene la testosterona baja y podría ser por otros motivos. Y por otra parte, personas que tienen un bajón de energía, más fatiga y menor motivación, piensan que es por tener una testosterona baja y también puede ser por otros motivos. Se puede confundir con déficits o carencias de vitamina D por problemas de tiroides, apnea del sueño y otros muchos problemas que den síntomas parecidos y la única forma de confirmarlo es haciendo una analítica que después comentaré cómo se hace. El mito de creer que la testosterona baja solo afecta a la libido, es decir, a la disminución del deseo sexual o a trastornos de erección en los hombres, y en realidad actúa a muchos niveles dentro del organismo. Es importante para la producción de energía, para la salud metabólica, para la insulina, para la masa muscular, para la densidad de los huesos, para el estado de ánimo, para las funciones cognitivas, mentales. Después comentaré los síntomas que puede dar. Creer que la soja o los vegetales crucíferos pueden reducir drásticamente los niveles de testosterona. En el caso de la soja, esto se creía porque tienen isoflavonas, que son unos fitoestrógenos. Esto quiere decir que tienen una estructura parecida a los estrógenos y se pensaba que esto podía interferir con la testosterona. Esto se ha visto que en animales de laboratorio, dándoles grandes cantidades de soja, podría haber unas pequeñas alteraciones en sus niveles de testosterona, pero en personas normales que consuman dosis moderadas de soja no hay problemas. Y en el caso de que consumieras grandes cantidades de soja en forma de suplementos de isoflavonas o de leche de soja o de tofu, podría haber pequeñas alteraciones, pero que no son significativas y no tienen ningún efecto en personas normales. En el caso de los vegetales crucíferos, como coles de Bruselas, brócoli, coliflor y similares, tienen un par de sustancias que intervienen en parte en el metabolismo de los estrógenos, pero que no son fitoestrógenos en sí mismos, pero este efecto no es significativo. La conclusión es que se puede consumir perfectamente soja o vegetales crucíferos dentro de una alimentación saludable y si eres una persona sana no tiene que haber ningún problema. La siguiente pregunta es ¿cómo sabes si tienes la testosterona baja? Y la respuesta es que, en primer lugar, lo sospecharás por los síntomas que tienes y, en segundo lugar, se confirma con una analítica que te tendrá que pedir el médico. ¿Cuáles son los síntomas que hacen sospechar que podría haber una testosterona baja? En primer lugar, los síntomas físicos relacionados con disminución de la libido, es decir, del deseo sexual y trastornos relacionados con este ámbito. También problemas de masa muscular, de fatiga, de caída del cabello o del vello del cuerpo, dolores articulares. También puede haber una disminución del sudor cuando haces ejercicio porque hay una disminución de la actividad metabólica. También problemas emocionales como falta de motivación, irritabilidad, ansiedad. Puedes tener incluso depresión, problemas cognitivos del tipo de falta de memoria y de concentración. También problemas metabólicos como un aumento de resistencia a la insulina, es decir, que hace menos efecto, aumenta el azúcar en la sangre y puede predisponer a una diabetes mellitus tipo 2, también problemas para perder peso, también predisposición a hacer osteoporosis y, por supuesto, con el paso del tiempo, a hacer fracturas, también problemas metabólicos del tipo de aumento del colesterol, sobre todo el LDL colesterol, y también aumentos de la presión arterial, y esto predispone a problemas de tipo cardiovascular, es decir, que tengas más riesgo de tener un infarto. ¿Cómo se confirma que tienes la testosterona baja? Con la analítica, porque es el único método fiable,
Normalmente se pide la analítica entre las 7 y las 10 de la mañana, que es cuando la testosterona está más alta, y a veces se repite al cabo de 2, 4 semanas en las mismas condiciones para confirmar que realmente está alta o para ver si ha habido alguna fluctuación. Lo que se pide, aparte de una analítica general, la que se puedan pedir otras cuestiones, es específicamente la testosterona total, que nos dice la testosterona en total que hay en todo el cuerpo, la testosterona libre, que nos dice la que está disponible para ser utilizada y para actuar. Después la SHBG, que es una globulina fijadora de hormonas sexuales, que esto nos indica también la testosterona que está disponible, porque si está fijada a esta SHBG, quiere decir que no se puede utilizar. Después también se suele pedir la LH y la FSH, que son unas hormonas sexuales de la hipófisis que controlarán el resto de hormonas sexuales, y esto nos sirve para hacer diagnósticos en el caso de que la testosterona esté baja. Porque hay que saber si el problema está a nivel de testículos o a nivel de la hipófisis, y entonces hay que pedir hormonas para poder hacer el diagnóstico diferencial, para saber la causa exacta. Después también se puede pedir, según las circunstancias, el estradiol, que son estrógenos, también la prolactina, que es otra hormona de la hipófisis, que si está muy alta puede interferir, y esto habrá que saberlo en algunas circunstancias, porque si hay un prolactinoma, que es un tipo de tumor que puede haber en la zona de la hipófisis, se produce mucha prolactina y puede interferir en la producción de testosterona y dar otros problemas. También el cortisol puede ser interesante pedirlo, y después ya habrá que ver si en la analítica general si tiene sentido pedir la vitamina D u otras cuestiones para afinar más el diagnóstico. ¿Cuáles son los valores normales de testosterona en nuestro organismo? Esto puede variar un poco según los laboratorios y también variará según sea hombre o mujer. En hombres será más alto y en mujeres más bajo. En el caso de hombres, los valores de testosterona total están entre 300 y 1000 nanogramos decilitro, y la testosterona libre entre 5 y 25 picogramos mililitros. Esto sería el rango normal. En el caso de mujeres, la testosterona normal suele estar entre 15 y 70 nanogramos decilitro, y la testosterona libre entre 0,5 y 3,5 picogramos mililitro. Aquí lo importante no solo es este número, sino también cómo te sientes, cómo te encuentras y cuáles son los síntomas, o si los tienes o no los tienes, más allá que la simple cifra o el simple número. ¿Por qué los niveles de testosterona están cayendo a todas las edades? Esto verás que se va comentando en diversos medios de comunicación, que salen noticias de estudios que se han hecho y que, comparando los niveles de testosterona actuales con los de épocas anteriores, se ve que actualmente esto va disminuyendo, pero a todas las edades, no solo por un proceso de envejecimiento natural o normal. Conocer las posibles causas es interesante, porque así también podemos pensar en posibles soluciones. ¿Cuáles son? Podríamos clasificarlas en 7. La primera serían disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que alteran nuestras hormonas y son contaminantes que podemos encontrar en el ambiente, en el aire, en el agua, en la tierra. Son plásticos, pesticidas y todos los tóxicos que están flotando por ahí, incluso en el agua, que a veces pueden ser restos hormonales que interfieren dentro de nuestros procesos de fabricación de hormonas, y entre ellas la testosterona. Después, el estrés crónico, que hace que aumente el cortisol, que haya procesos inflamatorios y al final acaba afectando también a la testosterona. También la falta de sueño, en parte por la falta de descanso y el estrés crónico, también porque durante el sueño, en la fase REM, es donde se produce más testosterona, y esto está influenciado por la gran cantidad de pantallas que utilizamos, las luces azules, el trabajar por turnos, y tenemos un sueño de mala calidad y esto afecta. También tenemos la mala alimentación por el exceso de consumo de productos ultraprocesados que llevan muchos azúcares refinados, grasas saturadas, grasas tipo trans, llevan también exceso de sal y de otros productos que afectan. También la falta de consumo de grasas saludables. Hay que pensar que la testosterona se fabrica a partir del colesterol, y este se incluye dentro de lo que son las grasas saludables. También la falta de nutrientes, que puede ser falta de magnesio, falta de zinc, de vitamina D, y lo que comentaba del exceso de azúcares refinados, que también perjudica.
Después tenemos el sedentarismo. El sedentarismo, la falta de actividad física puede afectar, sobre todo la falta de actividad física de resistencia, que esto no solo son las pesas, también puede ser el hacer algo de calistenia. Y el exceso de ejercicios de tipo cardio también podría afectar porque a veces aumenta el cortisol, perdón, si se hace de forma excesiva y puede también perjudicar a nivel de niveles de testosterona. Después la obesidad, cada vez hay más obesidad, es una epidemia cada vez más global y este exceso de grasa corporal lo que ocurre es que hace que la testosterona se transforme en estrógenos por acción de una enzima que se llama aromatasa y esto también tiene efectos perjudiciales en este sentido. Y también la falta de exposición al sol que dará lugar a una falta de vitamina D y esto es debido a que pasamos gran parte del tiempo encerrados, en oficinas o en espacios cerrados, por el motivo que sea, o viendo ordenadores, pantallas, y todo esto, todas estas causas, se combinan entre sí para tener este efecto, entre otros, de disminución de la testosterona. ¿Cómo podemos aumentar la testosterona de forma natural, sin depender de inyectables o de suplementos milagrosos que nos venden por ahí? En gran parte lo podemos deducir por lo que hemos comentado hasta ahora, tanto de las causas como de los mitos que he comentado. En primer lugar, el mantener un peso saludable y reducir la grasa corporal. Se considera que entre un 10-18% en hombres y un 18-25% en mujeres. Esto con alimentación, con actividad física, que es el siguiente punto. La alimentación, que es importante evitar los excesos de azúcar o de aceites vegetales refinados o de lo que llevan los alimentos ultraprocesados en general, que no me voy a repetir, y lo que hay que hacer es consumir alimentos que sean ricos en grasas saludables, porque el colesterol se necesita para fabricar la testosterona, también en zinc, en magnesio, en vitamina D, en proteínas en una cantidad adecuada, es decir, en los nutrientes esenciales que harán falta para fabricar esta testosterona. También el ejercicio físico, sobre todo el de fuerza, que ya hemos dicho que los ejercicios que se recomiendan son, si haces pesas, las sentadillas, el peso muerto y el press de banca, que se puede hacer 2-3 veces por semana, pero también la calistenia nos sirve porque también es un entrenamiento de fuerza o de resistencia y también se puede combinar con cardio, pero ha de ser un cardio moderado, sin pegarse grandes palizas. Cardio me refiero a caminar rápido en una cinta o ir en bicicleta o en nadar, actividades de este tipo. El problema es que el cardio en exceso, es decir, una hora diaria, mucha cantidad de ejercicio de este tipo, por ejemplo, con dietas que son restrictivas, esto puede generar muchísimo estrés y esto afectará los niveles de testosterona, como os he comentado antes. También es importante el control del estrés, como os he comentado antes, y practicar, si hace falta, técnicas de relajación, de respiración, meditación, el yoga, es decir, aquello que te sirva para mantener el estrés a un nivel razonable. En el caso de que estés muy mal, pues habrá que pedir ayuda o psicoterapia. También la conexión social, las relaciones interpersonales son importantes. También el dormir bien, como mínimo de 7 a 9 horas diarias, menos de 6 horas afecta a los niveles de testosterona. Para eso pues hay que evitar las pantallas azules y también hacer una rutina regular de sueño, de irse a dormir a la misma hora y levantarse a la misma hora. También evitar los contaminantes en general que hemos comentado antes, intentar evitar los plásticos en botellas o calentar comidas en recipientes que sean de plástico, utilizar más bien recipientes que sean de vidrio o de acero inoxidable, también ir con cuidado con los cosméticos y con fragancias que son artificiales o que llevan parabenos, sustancias que pueden alterar los niveles de testosterona y bueno, la contaminación ambiental a veces es complicado, pero bueno, habría que intentar en la medida de lo posible evitarla y respirar aire puro. Y aparte de eso, también el exponerse al sol un mínimo para tener una activación de la vitamina D, pues es importante, sin exagerar, para evitar dañarse la piel, pero un mínimo de exposición al sol y al aire libre, en general, aire puro sería muy interesante.
Y por supuesto también evitar otros tóxicos como el tabaco o el vapeo o el alcohol, porque el tabaco también interfiere con la producción de hormonas como la testosterona y también altera la circulación sanguínea, y el alcohol también interfiere con los procesos de producción de testosterona, y concretamente la cerveza está asociada con aumento de producción de estrógenos y disminución de la testosterona. O sea que habrá que eliminarlo en la medida de lo posible. ¿Cuándo se indican las terapias de reemplazo con testosterona? Esto se hace normalmente en forma de inyectables de testosterona cada 1 a 3 semanas, según el tipo que se utilice, aunque también hay en forma de geles, de cremas, de parches, de implantes subcutáneos o incluso de cápsulas. Pero lo más frecuente es en forma de inyectables y se pautan normalmente cuando se combina síntomas importantes de testosterona baja, una fatiga extrema, pérdida de líbido, depresión, pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, una combinación de estos síntomas, y además se confirma en 2 pruebas de laboratorio que tiene la persona la testosterona total baja, menos de 300 nanogramos mililitro, y también la testosterona libre en baja. Si no hay otras causas secundarias que provoquen esto, o otras enfermedades, o que esté tomando medicamentos, que esto habría que corregirlo primero, pues la persona tiene que seguir con el estilo de vida saludable que hemos comentado antes, y además se pautan estos inyectables. Normalmente esto, aunque tenga algunos riesgos, mejorará bastante la calidad de vida de estas personas. ¿A quién no se recomienda usar la terapia de reemplazo con testosterona? En primer lugar, las personas que tienen niveles de testosterona normales o ligeramente bajos, en cambio no presentan síntomas severos. En este caso no estaría indicado. En segundo lugar, en personas que lo único que quieren es un aumento de rendimiento deportivo o físico o estético sin necesidad médica. También en hombres que tienen problemas con la próstata, sea hiperplasia benigna de próstata, es decir, que tienen la próstata grande, o que tienen cáncer de próstata, porque esto podría empeorar la situación. En personas que quieren tener hijos, porque al introducir la testosterona desde fuera, la propia disminuye la producción de esperma y disminuirá la posibilidad de fertilidad. También en personas que tienen policitemia, es decir, un aumento de glóbulos rojos anormal en la sangre, porque la testosterona podría empeorar la situación y predisponer a tener coágulos. Y también en personas que tienen antecedentes de obstrucciones por coágulos sanguíneos o con problemas cardiovasculares graves, porque podría aumentar el riesgo de que se repitan. ¿Cómo minimizar los riesgos en una terapia de reemplazo con testosterona? En primer lugar, hacerlo con supervisión médica, indicado por un médico, y no hacerlo por tu cuenta. En segundo lugar, hacer los controles correspondientes con las analíticas que te indiquen. Y en tercer lugar, seguir con un estilo de vida saludable que hemos comentado antes y que ayuda a que aumente de forma natural esta testosterona. Además de la testosterona, hay personas que consumen sustancias que se han derivado de estas para aumentar su rendimiento deportivo, en concreto su fuerza, su potencia muscular, su masa muscular, incluso por motivos estéticos. Son los esteroides anabolizantes. Es importante conocerlos y saber los riesgos que implican. Por eso te dejo aquí el enlace a este vídeo para que puedas profundizar en ellos. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.